Entonces, grabar. vamos a ver ahora la colocación del equipo protector personal y luego el retiro. Vamos a comenzar. To safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin, protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out.
With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, entonces vamos a continuar la revisión de esta noche. Vimos en el video colocación y retiro del equipo de protección personal. Vamos a continuar ahora con lo que es el demostrando técnicas para asegurar seguridad de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer ahí? En la atención ambulatoria. Uno, como vemos en la primera información ahí que dice no ofrezca ningún consejo médico. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo decimos? Bueno, el asistente médico puede ser que sea la primera persona que el paciente ve y va a ser la última que el paciente ve. Entonces, se va a ver tentado a preguntarle al asistente médico consejos, opiniones, ya que va a estar bastante tiempo con él. Entonces, lo más importante acá es no caer en la tentación de dar respuestas a las preguntas de los pacientes. Entonces, no hay que dar ningún consejo, ya que lo mejor es, si alguna duda existe, referírselo al doctor o a la enfermera y no dar ninguna recomendación médica, ya que esto podría causar algún tipo de malentendido y mejor, como dicen, cuidarnos y curarnos en salud. No hay que ofrecer ningún tipo de consejo a los pacientes. Ahora, en cuanto a la esterilización, si es que es una de nuestras tareas hacer esterilización, recordemos que cada vez que le demos a un médico un material o a una enfermera, un equipo, le estamos dando algo que va a ser usado en un paciente. Entonces, hay que tener mucha atención a la preparación de esos equipos, ya que si fueron preparados de una manera pobre, sin seguir la técnica, este equipo puede ser uno de los objetos que va a diseminar enfermedades. Entonces es esencial seguir el protocolo de limpieza de cada lugar donde estemos. Hay que obedecer las instrucciones al pie de la letra y asegurarnos que el equipo que va a ser usado
esté preparado, ya que una contaminación, por muy menor que sea, puede crear un riesgo a la salud del siguiente paciente. Ahora, en relación a cómo disponer de desechos, entonces hay que disponer de los desechos contaminados o peligrosos de una manera correcta. Entonces, esto, por ejemplo, hay que disponer de agujas o objetos punzantes en los contenedores que ya vimos de objetos punzantes. También hay que disponer de desechos en los contenedores de basuras con potencialmente OPIN, lo que dijimos del OPIN, que no, estos también que no lleguen no pasen de 3/4 de lleno. Antes de que eso suceda, hay que cambiarlo. También hay que mantener a los pacientes lejos de esos contenedores, no hay que ponérselos enfrente o al alcance de un brazo, siempre a una distancia prudente. Vieron los que vimos en las fotos, están a los extremos. Y también hay que seguir las líneas, las guías de cada institución sobre cómo deshacerse de desechos. Ahora, otra importante es tomar datos exactos. Cada vez que llene usted un papel o una forma, debe de asegurarse que todo sea de forma legible, usar o sea, deletrear bien, hacer las letras, ponerlas en la forma correcta, las palabras escritas de la forma correcta. Todos estos detalles son relevantes para el que viene después de uno. Fallar en hacer esto es un reporte que va mal hecho, una historia mal hecha, exámenes de laboratorio mal escritos. Entonces, el que viene después de nosotros va a tener problemas y eso significa probablemente un mal diagnóstico, un mal tratamiento. Hay que seguir todos los procedimientos dependiendo de las leyes locales o de la discreción del médico donde nosotros estemos trabajando. Entonces puede ser que en algún momento usted pueda administrar algún medicamento. Si es así, hay que dar la dosis correcta en los intervalos apropiados. Cualquier error, por muy pequeño que sea, puede hacer una diferencia en un tratamiento y pueden poner en riesgo al paciente otra vez. Entonces hay que seguir eso al pie de la letra. Bueno, aquí terminamos esta parte de lo que era OSHA y me voy a pasar a lo que es lo de HIPAA. Vamos a continuar entonces ahora con lo que es la HIPAA. Les voy a dar acá básicamente lo que usted necesita saber para el examen sobre lo que es HIPAA, ya que esto es bien amplio, bien difícil incluirlo en una presentación, pero sí vamos a dirigir la información que usted debe conocer. Entonces esto es lo que usted debe conocer para estar al día. Entonces, cuando ustedes comiencen su entrenamiento como asistente médico, deben de prestarle mucha atención a lo que es la HIPAA. Esto es una abreviatura nuevamente. Hay que saber también que la HIPAA es una ley en todos los Estados Unidos, en todo de la costa este a la costa oeste, norte a sur. HIPAA es en todos los estados. Entonces es un acto, así se llama un acto o una ley tiene que ver con los seguros médicos y también con la protección de la información confidencial de los pacientes. Esto comenzó a ser usado en 1996 con la razón de asegurar la confidencialidad de los récords médicos en la edad antes impresa, papel impreso, y ahora en la edad de la computadora. Entonces la privacidad del paciente requiere que se haga en los dos escenarios, papel y electrónico. No ha cambiado nada y sus derechos han cambiado. Todo está, hay que conocerlo. Entonces hay que mantener la confidencialidad en todo momento de su información personal. Entonces, la información que se obtenga en el cuidado del paciente no debe ser revelada sin su permiso, ya que eso sería una violación de su confidencialidad, a menos que la ley lo requiera y hay situaciones en que la ley lo requiere. Entonces, cualquier cosa que usted diga, escuche o haga a un paciente es confidencial. Entonces, son algunos principios que tienen que respetarse siempre. Entonces, las reglas de seguridad de la HIPAA requieren, por ejemplo, en los equipos electrónicos, requieren que usted tenga una clave o un password que sea difícil de imaginárselo, pues no poner cosas bien sencillas, sino que un password que sea difícil para que proteja al
equipo electrónico que usted va a estar usando, que puede ser una iPad, una laptop, una computadora de escritorio, todo eso. Cuando usted tenga acceso a ella, usted entró a la computadora, si se tiene que mover de la estación donde esté por un minuto o menos, 30 segundos podría ser, tiene que cerrarla, lock o cerrar la sesión, ir a hacer lo que va a hacer, por muy breve que sea, al regresar la vuelve a abrir, porque si no la deja cerrada y queda abierta y es vista por otro paciente, esa es una violación de lo que es HIPAA. Entonces, en su área de trabajo hay que ser muy estricto. También no hay que dejar visible la información de los pacientes. Esto tiene que ver con la posición de las computadoras, ya que podría revelar algún nombre, edades, todo eso. Entonces, especialmente si hay personas pasando cerca de usted o sobre su hombro. Cualquier información que no se puede compartir con nadie se conoce como comunicación entre usted y el paciente privilegiada. Entonces, la HIPAA le permite al paciente más control sobre su récord médico y también le permite conocer información sobre su récord médico en forma de educada, para que pueda hacer juicios educados, que pueden ser como consentimientos médicos o consentimientos quirúrgicos. Entonces aquí les pongo, por tener una password fuerte, no así muy sencilla, y la posición de las computadoras también hay que tenerla siempre presente. Ahora, la regla de privacidad de la HIPAA, nuevamente. Entonces, esto asegura que el paciente se- sepa sus derechos y sepa sus privilegios, te entienda su información de salud, cómo se maneja, cómo se comparte. Entonces, las clínicas tienen eso que se llama una nota de privacidad. Ya se la voy a mostrar. Esto les permite al proveedor y a los pacientes tener casi que manejar en el mismo mensaje, como dicen, estar en la misma página, que no uno esté pensando una cosa, el otro esté pensando, estar en la misma página. Entonces, esos son los derechos de privacidad de la salud. Entonces, ¿qué es esta nota que se le da al paciente? Esta nota es una nota que se le da en la primera visita. Y también están algunos en forma de pósteres, a veces están como pegadas o visibles en las paredes del interior de las clínicas. Tal vez no en el área de espera, pero ya una vez el paciente entró al área donde están los consultorios, ahí están pegadas en la pared. Entonces, esas leyes de privacidad proveen al paciente que conozca cómo se usa, cómo se puede usar su información protegida, en qué momentos puede autorizarla, o sea, dar permiso para que se comparta si él así lo desea, o por qué razones se puede compartir, también lo puede decir. Entonces, es responsabilidad de la organización, en este caso clínica, hospital, dejarle saber al paciente cómo se maneja su información. La información de salud de él es, como dijimos, confidencial, y esa es una ley que salió pues del Departamento de Salud y de los servicios humanos, y es una privacidad que no debe ser violentada en ningún momento. O sea, son derechos que incluyen, dentro de esos derechos está el derecho a quejarse. Eso es, imagínense. Así que él también se puede quejar si siente que su derecho ha sido violentado. Y debe saber a qué instancia quejarse. Estas son algunas cosas que pueden ver ustedes cuando ya estén trabajando, que las clínicas las tienen. Yo les puse esta en una forma genérica. Aquí dice cómo se usa su información para el tratamiento, para el pago, opciones de cuidado de salud, en qué momento se podría liberar una información sin su autorización, si la ley lo requiere, por una orden de juez, por una orden de la corte, actividades criminales sospechosas, cuando alguien es pasado a una cárcel, hay que mandarla sin que él, no tiene que dar autorización él, si ya alguien está en una cárcel. Sospecha de abuso de menor, sospecha de negligencia de adulto mayor, investigaciones, una enfermedad de interés público como podría ser COVID, el tuberculosis, una enfermedad como el sífilis, SIDA, todo eso son enfermedades de interés general, o sea, las manejan los departamentos de salud del estado.
Acá están sus derechos, también se los delinean cuáles son los derechos. Tiene derecho a revisar su información de salud, de obtener una copia de su expediente si así lo requiere, las restricciones a quienes se les puede poner, a recibir información confidencial y por qué método, si le gusta, si es correo electrónico, por texto en el teléfono, por llamada telefónica. Él dice cómo le gusta. Ya una vez leyó todo eso, se entera, él firma, pone la fecha y ya queda una copia en su expediente. Ahora, los derechos de los pacientes, estos se conocen como los patient rights. Es como una lista de derechos. Básicamente son derechos que, recuérdense que el paciente es un paciente, pero también es un consumidor, un cliente de la clínica. Y como cliente tiene también derechos y responsabilidades. Entonces, de ahí salen estos derechos que lo menciona la HIPAA. Entonces, es un documento que fue creado para mejorar la confianza del consumidor o del cliente, que en este caso son los pacientes, en el sistema de cuidado de la salud, donde se le daban a conocer sus derechos, responsabilidades a él, al profesional que cuida de él, al profesional de la salud, a las instituciones que cuidan de ellos, como son los hospitales, clínicas, y también a los seguros de salud. Los seguros como puede ser, llámese como se llame, Toft, Blue Shield, Blue Cross, todo eso. Entonces el asistente médico y los empleados deben de practicar todos estos guías en los pacientes para que conozcan sus derechos. Veamos a qué tiene el paciente derecho. Por ejemplo, tiene derecho a recibir tratamiento sin discriminación. Esta palabra discriminación es una palabra que está muy mencionada últimamente y básicamente es un derecho de todos nosotros y tiene que ver con lo que es discriminación a la raza, que no nos puede discriminar por raza, por color de nuestra piel, por religión, por nuestro género con el cual nos identificamos, el origen del origen de donde podemos venir, de qué país, alguna presencia de disability, que tengo una disability, que no la tengo, o una fuente de pago. ¿Qué es esa fuente de pago? Por ejemplo, que un paciente no se puede sentir de menos porque le pagan a través de Medicare o Medicaid o Mass Health o New Jersey, el que sea. No importa quién va a pagar la cuenta, eso no es motivo de discriminación, que no es privado, se lo paga el Estado. No, en este caso no tiene nada que ver. Otro derecho es estar informado del nombre y la posición del doctor que está viendo su cuidado en el hospital. Su nombre y la posición del doctor. No puede ser un doctor invisible que nunca lo ha visto, lleva 3 días, llega en la noche, ya está dormido, llega en la mañana, no se ha despertado. Eso no es posible. Tiene derecho a recibir la información necesaria para tomar información educada que le va a ayudar a hacer un consentimiento informado para un procedimiento o tratamiento. Esa información debe de incluir posibles riesgos, beneficios del procedimiento, el tratamiento y a partir de ahí él puede hacer una decisión. También necesita también recibir información para dar consentimiento informado si quiere que lo resuciten. Hay personas muchas veces que no quieren que les den maniobras de resucitación si en caso llegaran a caer en un paro cardiorrespiratorio o entran a un ventilador. Entonces lo debe hacer antes. Él tiene que dar el derecho antes o designar a una persona, un individuo de su confianza, que en el caso de que él caiga muy enfermo, esa persona puede tomar una decisión en su nombre y es como que él esté firmando y decidiendo. Ese es su derecho. También tiene derecho a recibir tratamiento, observación. También tiene derecho a retirar a un miembro de la familia. O sea, si ustedes ven, el paciente ahora tiene un control extremadamente amplio sobre su cuidado de la salud. Ya pasó de ser pasivo a ser un paciente activo. Y está bien, y interviene mucho en el cuidado de su salud. Tiene también derecho a rehusar, a decir no a un tratamiento, a un examen físico. También tiene derecho a la privacidad cuando esté ingresado en un hospital, a la confidencialidad de su información y el manejo de su récord médico.
También tiene derecho a recibir una copia de su expediente sin cargo. Y si se le cobrara algo, si puede obtener una copia de su récord médico con un cargo razonable, pues como por ejemplo el valor de una fotocopia en, digamos, Staple, lo que puede hacer valer una fotocopia, así más o menos puede ser el costo razonable. También no se le puede negar una copia solo por el hecho de que él no puede pagar. Eso tampoco no se le puede hacer. También tiene derecho a recibir información sobre el manejo del dolor. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay pacientes que nunca se enteran que puede haber manejo del dolor. Entonces, deben de recibir una respuesta pronta si existe o no manejo del dolor en esa institución. Y si es así, solicitarlo. Ahora, también tiene derecho a recibir información sobre directivas advanced. Es una Advanced Directive. Son como medidas que se pueden tomar en avanzados que tienen que ver con la salud de uno. Por ejemplo, alguien que va a una cirugía de cateterismo cardíaco, es una cirugía de riesgo, un cambio de una válvula aórtica, una cirugía de aneurisma cerebral, un aneurisma aórtico abdominal. Son cirugías que puede ser que el paciente pueda caer hasta fallecer durante el procedimiento. Entonces, eso es lo que se llama Advanced Directive. Él da autorizaciones avanzadas en, por ejemplo, no quiero pasar a UCI, no me den maniobras, dono mis órganos, todo eso es lo que se conoce como Advanced Directive. Y también tiene derecho a entender estos derechos, o sea, saber qué son sus derechos y cuáles son. Otra cosa a la que tiene derecho es el derecho a un intérprete médico. ¿Por qué es esto? Si por alguna razón el paciente no entiende lo que le están diciendo, aunque se lo estén diciendo, que el tratamiento va a tener este beneficio, este riesgo, si él no entiende, no puede tomar una decisión con los pies puestos sobre la tierra. Entonces necesita un intérprete, ya sea el idioma que sea, ruso, hebreo, coreano, español, tiene derecho a que le brinden un intérprete médico, ya sea en tiempo real, que lo tenga frente cara a cara, o a través electrónico. El médico puede tener una computadora, una laptop y por ahí comunicarse. Estas son algunas medidas también de directivas avanzadas que en nuestros países les dicen testamento, pero acá les dicen deseo en vida, living will, que son decisiones que el paciente expresa, un documento legal donde él expresa su deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente en el cual él ya no pueda expresar su deseo porque está inconsciente, ventilado, no puede, o sea, está consciente pero no puede hablar y todo eso, un ACV, todo eso. Entonces el living will sería o un poder de abogado, power of attorney. Bueno, ahora nos pasamos un poquito a lo que es la ley y la ética en medicina. O sea, acá ven este dibujito que dice ley para un lado, la ética para la izquierda. Veamos qué es esto. La ética básicamente es el conocimiento de lo que es la conducta correcta y la conducta incorrecta. Es básicamente eso. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. En pocas palabras eso sería. ¿Qué es correcto, qué es incorrecto? Pasarse a un semáforo en rojo, yo sé que es incorrecto porque significa deténgase. Verde, yo sé que es pase. Esto sería ética. Si yo soy ético, aunque sea a las 3 de la mañana, se pone en rojo, paro. Se pone en verde, continúo. O sea, eso es conocer el correcto y lo incorrecto. Entonces, algunas decisiones que tomamos en medicina puede ser que involucren ética, saber qué es correcto o incorrecto. Entonces, ¿en qué situaciones podría ser eso? Un ejemplo acá se lo pongo yo. Dice, un paciente se sospecha que ha sido abusado, un adulto mayor o un niño en el cual moretes no explican lo que él me está diciendo. No se le ve el origen muy demasiado débil el argumento que dice la mamá de un morete o fractura de un niño o de un morete o un golpe de un señor de 85 años. Entonces, ¿qué debo hacer? La ética me dice que es incorrecto y lo reporto con mi superior o inmediato o creo yo lo que me dijeron. Esa sería la parte ética.
Y puede suceder acá. Ella está pensando, ¿es cierto lo que él me dijo? Esa es parte. Ahora, la parte legal, ya ley, entonces aquí es otra cosa. ¿Por qué? Porque las leyes son eh, reglas de conducta hechas por alguien. Podría ser por el Estado, por el gobierno federal. Entonces ya se convierten en ofensas al público en general o a las relaciones entre la gente. O sea, leyes criminales son ofensas contra el público y las leyes civiles son aquellas que ven con las relaciones entre personas. En eso está lo que se conoce como tort. Esta palabra acá, tort. Esto es cometer algo en contra de una persona o de su propiedad, cometer algo incorrecto. Entonces, el tort puede ser intencional, que yo lo quise hacer, tuve intención de hacerlo, o puede ser no intencional, no quise hacer. Profesor, perdón, Sí. profesor, no, está compartiendo pantalla porque no veo imagen. ¿O no ve? No, Oh, sí, sí, permítame, doctor. chequeo. Sí, sí. Y ya rato que estoy así, ¿verdad? Ah, sí, sí, ahora es que me doy cuenta, perdón. Sí, Oh, permíteme un segundito. sí, sí, Voy a... ah. sí, claro. Quizás se salió de... Estaba diciendo de lo que es la parte ética, que era la conducta correcta e incorrecta, que como dijo el doctor, es algo muy importante discernir entre lo ético y lo legal. Entonces la ética básicamente es conducta correcta versus conducta incorrecta. Entonces ahí tenemos casos de abuso de adultos mayores, de, como dije, abuso, negligencia en adultos mayores. No solamente darle golpes al señor, muchas veces no darle alimento, la soledad, no darle dinero. eh, Eso también es otra forma de negligencia en el adulto mayor, no solo el golpe físico. Ahora, la ley son conductas ya regidas por gobiernos locales o federales, y esta palabra es bien importante que la conozcan, que se llama tort, que es el hacer algo incorrecto contra una persona o la propiedad de la persona. Puede ser con intención o sin intención. Aquí tenemos varios tipos de tort, se los voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos la negligencia, que es actuar de forma incorrecta sin intención. No te quise hacer el daño, pero pasó el daño. Esa es una negligencia. Cuando la negligencia es hecha por un profesional que probablemente tenga una licencia para ejercer, como podría ser un doctor, una enfermera, un physician assistant, un nurse practitioner, un asistente médico tiene una certificación, pues se puede convertir en una mala praxis. Ahora tenemos también tort intencionales que tienen ya el dolo de que causar daño. Ese ya es un acto más dirigido, es un tort intencional. Luego están las difamaciones, el slander, que significa hacer falsos testimonios en forma oral. Invasión de la privacidad es otro tort, cuando se violenta el derecho de la privacidad de una persona. También tenemos el assault. El assault es por ejemplo, la, la intención de tocar a alguien o amenazarlo a tocar su cuerpo, como podría ser que un flebotomista como que quiere hacer una flebotomía a pesar de que el paciente le está diciendo que no. Es solo intentarlo sin tocarlo ya es un assault. Ya si lo toca, se convierte en una battery, que es tocarlo, la parte corporal de un paciente, un brazo, una pierna, sin su consentimiento. O sea, puede empezar como un assault, que luego termine en una battery. Entonces es bien importante acá reconocer si el flebotomista tan solo amenaza al paciente con una aguja, ya puede ser acusado de assault sin que haya obtenido un consentimiento previo. Eso sí es bien importante. Si usted obtuvo el consentimiento previo, ya no es un asalto. Entonces, todo profesional médico debe asegurarse que el paciente entienda lo que se le va a hacer y consienta en cada procedimiento. O sea, no por firmar uno le firmó 100. Es por cada uno, es individual el consentimiento. O sea, si lo hace 10 veces, 10 consentimientos. No hay que olvidar eso.
Ahora, Barry, ya dijimos, abandono es otro tipo de tort y este abandono tiene que ver cuando pacientes son dejados sin atención por un profesional. Digamos, el paciente tenía una relación médico-paciente con el internista y el internista por X y motivo le salió un trabajo en Florida. Obviamente se le pagan más y él se siente más cómodo yéndose a Florida. O sea, no puede solo agarrar sus maletas y mañana cierra. Sería un abandono y el paciente lo puede demandar por eso. ¿Qué se puede hacer ahí? Por lo menos 30 días antes, el paciente debe ser informado que el proveedor va a dejar de darle cuidado de la salud y se lo hará en forma verbal y en forma escrita, que es más formal, la forma escrita. Y luego le tendrá que dar opciones de dos profesionales que pueden tomar el cuidado que él le va a suspender en un mes. También es razonable decirle al paciente que si tiene un médico de su preferencia, que se lo haga saber, porque ahí será donde el paciente va a recibir sus expedientes médicos. El médico le va a mandar en el periodo de ese mes al otro doctor su expediente médico para que el otro médico le continúe su cuidado. Esos son los para evitar el abandono. Ahora veamos acá sobre lo que son la preparación de los pacientes y los encuentros. Los asistentes médicos van a ver ustedes que tienen que desenvolverse en varias situaciones en la clínica. Uno es el triage, de selección de pacientes en base al riesgo. Eso se llama triage. Luego, llenar consentimientos informados, preparar pacientes para examen físico. Eso significa tomarle los signos vitales, actualizar el expediente médico, preparar información como de seguro también. En cuanto a la HIPAA, le voy a hacer una mención acá. Tenemos la HIPAA que tiene dos títulos. El título 1 que es regula inseguros y el título 2 es lo que estoy hablando yo en este momento, que es lo que es el manejo administrativo de la información, confidencialidad. Ahora, dentro de la HIPAA también y de lo que les he estado hablando, de lo que es la información de salud, esta información que se conoce como PHI, la van a oír ustedes bien seguido, es la información de salud protegida. ¿Qué significa eso? Son identificadores y información de la salud. Son varios. Acá estamos hablando de más o menos, son como 18 identificadores. Va, por ejemplo, me voy a retroceder acá. Puede ser su nombre completo, su dirección de su casa, su número de teléfono, su seguro social, su correo electrónico, su número de récord médico, su información de seguro, sus beneficiarios de los seguros, su cuenta, identificadores biométricos como podría ser si usted tiene ADN ahí incluido, identificadores de retina, fotografías de cuerpo entero, parte de su cuerpo. Recuerden que hay veces cirujanos plásticos que les gusta tomar fotos antes y después, procedimientos que necesitan tomarle fotos, etcétera. Cualquier característica o código que lo identifique a usted entra en el PHI. O sea, si ustedes ven, son casi 18 cosas que incluye esto. ¿Por qué les digo esto? Porque la información de salud ahorita anda para arriba y para abajo. Del hospital la mandan a la clínica donde yo voy, del hospital de la clínica se la mandan al primario, del primario se la mandan al especialista, el especialista la mandan a, si hay que compartir algo con el departamento de salud local, lo mandan ahí, si hay que hacer una referencia al centro comunitario, y esto implica que se va por fax, se va por correo normal, se va por correo electrónico, se anda por todos lados. Es como obligación de cada uno que maneje su información, protegerla lo más que se pueda, como lo que ya les dije, el acceso restringido, no compartirla con nadie en ese periodo. Ahora, más que todo, ahora que los récords son electrónicos, si ustedes ven actualmente casi el 99, me atrevo a decir, por ciento de los proveedores son récords electrónicos, ya casi no hay papel. Pero sí hay, pero es bien contadito las situaciones en las que se usa el papel. El papel ha sido reemplazado por récord electrónico. Bueno, ahora están haciendo ya telehealth, consultas por vía Zoom, por vía servidores electrónicos.
ya no hay ni siquiera que ir, si es algo no muy serio, ya le hacen la consulta por telehealth y así le mandan el laboratorio a su casa, las órdenes o los medicamentos de un solo a la farmacia. O sea, se está manejando bastante esto electrónico. Pueden haber situaciones que se hayan como se libere información de forma incidental. Eso puede pasar también. Se libere información. Entonces, hay que recordar pues que los pacientes siempre expresan a quién se pueden comunicar las informaciones de ellos, si acaso ellos no están accesibles en ese momento. Entonces, siempre hay que tener en cuenta actualizar los números de teléfono de los pacientes de su casa, si tienen números de casa, el correo electrónico de los pacientes y el teléfono de su trabajo y los teléfonos celulares. Eso hay que hacerlo. Entonces, ahora, en cuanto a la información de salud, dijimos que puede pasar un accidente, sí. ¿Qué podría ser? Informaciones confidenciales entre proveedores se hacen, por ejemplo, acá en esta fotografía, en los pasillos. Eso no se puede hacer. Hablar de información de pacientes en lugares semi privados, como puede ser un pasillo de una clínica, de un hospital. Eh, Compartir información de pacientes en los áreas de comidas, cafetines, cafeterías, en el elevador tampoco. Entonces, eso no puede hacerlo el doctor, hablar de pacientes en lugares semi privados, como pueden ser pasillos, también farmacias, parqueos. No se puede hacer eso. O sea, siempre hay que ponerle mucha atención que esos lugares no son confidenciales. Entonces, siempre es bueno reconocer dónde está usted, quién está alrededor suyo, qué información puede ser vista o escuchada por otras terceras personas y qué forma puedo hacer yo para minimizar a lo más posible que información pueda ser escuchada por terceras personas ajenas al paciente. O sea, hay que ser muy cuidadoso eso y debemos asegurarnos que la PHI o la información personal de salud protegida es solamente compartida con aquellos que necesiten saber realmente la información. El nivel mínimo necesario se tiene que compartir y esto nos va a asegurar manejar la información de manera segura, efectiva y muy eficiente. Así que es esencial que todos tengamos acceso a la información protegida de los pacientes, pero también es esencial que todos protejamos esa salud. Perdón, esa información de salud lo más posible. Ahora, en cuanto a los récords de los niños, en la mayoría de casos, el récord de los niños es considerado como parte del cuidado de los papás o los representantes legales de ese niño. La información del niño puede ser compartida ya sea con su papá biológico, con su papá adoptivo o el representante legal de ese niño, que podría ser un guardian o un guardián nombrado por juez, por corte. Ellos sí pueden ver los récords médicos de los niños y tomar decisiones en el nombre de los niños. So, la HIPAA sí permite que eso, en que sus papás o los representantes puedan ver los récords médicos de los niños, ya sea que esté permitido en el estado donde ellos residen. Así que eso se puede hacer. Entonces, eh, hay menores que hay una ley que se llama la ley hay una ley de niños, por ejemplo, que pueden tomar decisiones aunque sean menores de edad. Entonces, en esos casos, se llama ley de la emancipación. Cada estado, no les voy a entrar en detalle porque cada estado tiene una ley de emancipación de menor. Así sea Massachusetts, tiene la de él, New Jersey, Nueva York, Florida, todo estado tiene una ley y si bien es cierto, se parecen mucho, no son iguales. Entonces no quiero compartirla en esta revisión porque yo sé que todos vivimos en diferentes lugares, yo vivo en otro estado, usted está... Pero sería bueno si tienen un tiempo, revisen la ley del menor emancipado en donde ustedes viven y van a ver en qué momentos un menor puede tomar decisiones propias a pesar de que no tenga la mayoría de edad todavía. Eso es el niño
de la ley del niño emancipado. Bueno, entonces, doctor, aquí, aquí terminaría yo esta noche la revisión y creo que terminamos justo a tiempo. Lamentando que en ese periodo me quedé sin imagen, lo siento. No sé si tienen alguna pregunta. Joel, Babsi, Ana María. Ahora todo, buenas noches, todo está bien. Eh, como usted dice, cada estado, por ejemplo, aquí en República Dominicana, hay un tipo de ley, pero que avala eso mismo, Sí, emancipación. sí. Oh, muy bien. Claro, entonces, también otra cosa, aquí en República Dominicana, por ejemplo, cuando uno hace el internado con supervisión de un residente de primer año, puede ser, o R2, de Sí, cirugía o medicina interna, si ellos ven que el estudiante o el médico interno tiene la capacidad o ve buen desenvolvimiento, ellos le permiten tener el contacto directo ya con el paciente. No, en este caso, por ejemplo, en flebotomía, sí, perfecto. El que no, ellos le enseñan, pero no dejan que le pongan la mano, no dejan que le pongan la mano. Ahora, si sí. ellos ven el desenvolvimiento de otros, sí, ellos dicen, ok, déjame ver cómo tú utilizarías tal técnica o cómo es tal técnica, ven, para que, entonces, veo que es muy diferente y es algo que tendrá como, que tiene como un stop Sí. para, nosotros, en este caso, la flebotomía, pero como vamos a estar, pero como ustedes decían los otros días, que solamente el MA es la persona indicada para tomar unos gases arteriales, pero en caso que le corresponda a uno un laboratorio o algo, ¿qué sería? Ujú. Sí, así es.